Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión vamos a considerar una de las cartas en el libro del Apocalipsis, la carta o el mensaje a Tiatira. Para ello vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Y vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios su ayuda para que podamos meditar esta palabra bendita. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. He aquí yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios por este momento. Padre bendito, en el nombre de Cristo, te pedimos, ayúdanos, guíanos, y que podamos meditar tu palabra. Esta carta escrita a Tiatira, te pedimos, Señor, que tú nos des el consejo, que nos des el entendimiento, el discernimiento, y que lo podamos hacer con tu ayuda bendita. Te damos gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, el Señor envía a su iglesia 7 cartas, de las cuales hoy vamos a considerar a Tiatira. Primeramente, la ciudad de Tiatira era la más pequeña de todas, ¿sí? Aunque vemos, se dirige una carta larga. El Señor envía esta carta a esta iglesia. Y qué hermoso es recibir la carta de alguien que nos ama, recibir la carta y recibir un mensaje, un consejo, ¿sí? Esta ciudad estaba construida en una zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes, ni tampoco una acrópolis. La importancia de esta ciudad radicaba en su posición estratégica, que unía rutas comerciales entre varias ciudades. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. De hecho, se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas corporaciones, por ejemplo, lana, lino, fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos, vean, traficantes de esclavos, forjadores de bronce. También la púrpura. Recordamos a Lidia que vendía púrpura, según Hechos 16:14. Déjenme decir, hermanos, que
esta ciudad había muchas corporaciones, gremios, ¿sí? Y en esto radicaba la importancia de esta ciudad, por la cual el Señor envía este mensaje a su iglesia en ese lugar. Esta ciudad estaba más o menos a unos 60 kilómetros de Pérgamo. Y gracias a Dios, hermanos, que allí había pueblo de Dios, allí había iglesia, bendito sea el Señor. Y Dios, donde quiera que haya iglesia, siempre le ha de enviar un mensaje, un consejo, una exhortación. Pues esta iglesia consiste en varias cosas. Primeramente, una carta tiene un remitente. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. ¿Sí? El remitente, hermanos, en todas las cartas es nuestro Señor Jesucristo. Él envía, bendito sea Dios, a través de su siervo, dice, escribe y envía las cartas a las diferentes ciudades. Esta carta, hermanos, la envía, así podemos decir en un término general, Dios. ¿Sí? Y por eso es importante, porque cuando Dios nos habla, cuando Dios habla al hombre, no hay máxima autoridad, no hay otro como Dios. Y primeramente, hermanos, nos está diciendo el Hijo de Dios. Esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. ¿Sí? Hay mucha gente que no cree que Jesucristo sea Dios. ¿Sí? Y hay muchos que dicen que Él nunca dijo que Él fuera Dios. Y sin embargo la Biblia nos enseña eso, que porque Él dijo que era Hijo de Dios, lo condenaron a la muerte, según San Mateo 26, 63 al 66 y San Juan 19, 7. Por eso está diciendo aquí el Hijo de Dios. ¿Sí? No hay otro como el Señor Jesucristo. No hay otro que nos pueda ayudar, no hay otro que sea digno. Bendito sea el nombre del Señor de recibir toda la gloria, la alabanza. Solamente Cristo es digno, bendito sea su nombre. Verdaderamente, Él estaba diciendo el Hijo de Dios, y lo creemos, su iglesia lo cree. ¿Sí? En esa ciudad, algunos negaban la divinidad de Cristo por la enseñanza, porque Él está reprendiendo también, pero también por el comportamiento. Muchos se estaban comportando, manifestando que no creían en el Hijo de Dios. ¿Sí? Y la incredulidad ante Dios es algo terrible, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios que tenía sus ojos como llama de fuego. ¿Sí? Nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. Sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. ¿Sí? Delante de Él estamos desnudos. Por eso, cada uno de nosotros debemos tener temor reverente. Cada ser humano debe tener temor de Dios, porque los ojos de Dios todo lo escudriñan, todo lo ven. ¿Sí? Dice, son como llama de fuego, que nos recuerda su ira ardiente contra el pecado. Dios aborrece el pecado, pero hay gente que ama el pecado y se entrega a una vida de pecado y de perdición. La iglesia de Tiatira posiblemente estaba preocupada nada más por la apariencia frente al mundo, y se estaba olvidando de que Dios todo lo ve, de que el Señor todo lo sabe, lo entiende. ¿Sí? Y Dios les estaba diciendo lo que verdaderamente eran ellos. Sus pies eran semejantes
al bronce, dice aquí la palabra del Señor, y sus pies semejantes al latón fino, al bronce. Y recordemos que la palabra de Dios dice que los enemigos del Señor serán puestos por estrados de sus pies, según el Salmo 110:1. Y como dice aquí, semejante al latón fino. ¿Sí? O sea que tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victorioso en juicio, después de someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. La iglesia de Tiatira debería entender que el Señor no da por bueno todas las cosas. A veces a nosotros nos parece que esto es bueno, aquello es bueno, pero Dios es perfecto, que conoce y entiende todas las cosas, y a veces nos tiene que mirar así, nos tiene que hacer entender que no todas las cosas son buenas. También encontramos en esta carta, Cristo alaba a su iglesia. Dice Apocalipsis 2:19, yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo elogia a la iglesia, ¿sí? Él dice, yo conozco, yo he conocido tus obras, caridad, servicio, fe. Él está hablando, hermanos, elogiando a su iglesia, a su pueblo que verdaderamente le ama, a su pueblo que vive para Él, que se entrega a Él, y dice, yo he conocido tu amor, tu caridad. Ese amor, hermanos, es el amor ágape, amor divino implantado en el corazón humano y que se manifiesta a través de un servicio abnegado y listo para sacrificarse por otros. ¿Sí? No es un amor fingido, no es un amor como el del mundo, es un amor que se entrega, es un amor, una iglesia que se entregaba a servirle, a seguirle, a adorarle. Le está hablando, hermanos, elogiando a esa iglesia, porque no cabe duda que dentro de la iglesia hay gente que le ama. Bendito sea Dios. Era una ciudad, hermanos, donde había cristianos que servían a Dios por amor, que tenían fe, o sea, una confianza plena en Dios, y que tenían paciencia, hermanos. La paciencia evidencia la verdadera fe que se manifiesta perseverar aún en frente de pruebas y dificultades, ¿sí? Sin abandonar al Señor. Hay gente que dice tiene fe, pero a las primeras pruebas, luchas, se aparta. Y el Señor reconoce también sus obras, ¿sí? Está diciendo, tus obras postreras son más que las primeras. Y qué hermoso cuando una iglesia, cuando un pueblo conoce a Dios y le sirve y crece en obras, y las obras no menguan, las obras van aumentando porque el amor de Dios permanece en ellos, ¿sí? Esta iglesia estaba siendo elogiada por su amado Salvador, pero también reprende a la iglesia. Dice Apocalipsis 2:20 y 21, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites que aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. El Señor reprende, y en esto debemos entender, hermanos, aunque esta iglesia había progresado, había cosas que le desagradaban profundamente. Y en esto debemos tomar conciencia, ¿sí? Que nuestra vida sea agradable completamente ante Dios, que no haya algo que le desagrade, no haya algo que permitamos que ofenda al Señor. Aquí estaba diciéndole, tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites aquella mujer Jezabel, ¿sí?
permitirle, tolerarle a una mujer, hermanos, Jezabel. Permitir dentro de la iglesia algún mal, ya hermanos, trae terribles consecuencias. Es lo que nos enseña esta carta. ¿Sí? Dice, permites a aquella mujer Jezabel. Esta mujer, hermanos, primeramente se le estaba permitiendo algo que no se tenía que hacer. Algo que no se tiene que permitir, que una mujer, ¿quién sería, hermanos? Algunos dicen que posiblemente se refiere a una mujer, otros que se refiere a algo simbólico. ¿Sí? Alguna, hermanos, gente que profetiza, que habla en nombre de Dios, pero que se dice que es profeta, pero no lo es. Dice, toleras, permites que esta mujer que se dice profetiza, enseñar, engañar a mis siervos. Cuando hay enseñanzas dentro de la iglesia que no son de Dios, eso puede traer grandes peligros. Puede crear confusión, puede crear y traer dentro de la iglesia muerte. Una enseñanza que no sea de Dios, una enseñanza de un falso profeta, y en esto debemos pensarlo, ¿cuántas enseñanzas no recibimos que no son de Dios y que llevan a la muerte espiritual y que llevan a la decadencia espiritual? ¿Sí? Esta mujer se decía a sí misma profetiza. Y dentro de la iglesia, hermanos, en la Biblia encontramos que hay unos que se decían que eran judíos sin serlo. Otros decían que eran apóstoles y no lo eran. ¿Sí? La iglesia de la Odisea decía que era rica y no lo era. Esta mujer decía que era profetisa y no lo era. Y se le estaba permitiendo enseñar, engañar a los siervos de Dios. ¿Sí? Tenemos que considerar, hermanos, en cuanto a esta enseñanza de esa mujer Jezabel, podemos entender, hermanos, una enseñanza que no proviene de Dios. Una enseñanza que lo más seguro, hermanos, sea de nuestro enemigo, de Satanás, para engañar, para apartar del camino al Hijo de Dios. Jezabel, hermanos, en el Antiguo Testamento lo encontramos. Era hija de un rey pagano. Se casó con el rey Acab, el rey de Israel, y llegó a ser reina. En esa posición, ella tuvo la oportunidad de influir en el gobierno según sus antojos. ¿Sí? Vean, hermanos, Jezabel representa la unión de la iglesia y Estado. ¿Sí? Eso nos recuerda allá, hermanos, más o menos en el 313, cuando se une la iglesia con el Estado. ¿Sí? La unión de la iglesia y el Estado al adulterio espiritual, y es cuando se introducen enseñanzas que provenían de cultos paganos y finalmente destruyeron la identidad de la iglesia. En la actualidad, verdaderamente, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas prácticas no habrá dentro de la iglesia que son de origen pagano? Por esa mezcla, por esa unión, porque el espíritu de Jezabel es eso, hermanos, más que nada, la introducción dentro de la iglesia de enseñanzas, ¿sí? De enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, de prácticas que se están llevando a cabo, hermanos, y que traen que la iglesia sea destruida. No lo olvidemos, que aunque pudiera parecer inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo. ¿Sí?
Esta mujer, hermanos, destruía a los profetas de Jehová. ¿Sí? Intentó eliminar el culto a Jehová en Israel, según 1 de Reyes 18, 4 y 13. También se propuso a matar a Elías, nos acordamos. Sí. Esta mujer introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a los profetas de Baal, los profetas de Acera. Y era una mujer dada a fornicaciones y a hechicerías. Si nosotros pensamos, hermanos, se dice que la iglesia de Tiatira, hermanos, representa al periodo papal, al renacimiento, el tiempo del oscurantismo, cuando, hermanos, muchas cosas pasaron, de tal manera que la iglesia se dio a la idolatría, se dio, hermanos, a la fornicación. Entonces, este mensaje que el Señor está hablando, hermanos, ¿por qué le permites a esta mujer, Jezabel, enseñar, engañar a mis siervos? Es una reprensión que también es para nosotros. Sí. No debemos aceptar, hermanos, esa enseñanza que nos lleva a fornicar, a adulterar espiritualmente, a darle la espalda al Señor y hacer amistad con el mundo. ¿Sí? Tenemos que considerar que cuando el Señor está enviando esta carta es porque es grave el problema, es grave. Y tenemos que considerarle también para nosotros en los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí? Se refiere, hermanos, y según la historia, a la iglesia papal, al papado, que, hermanos, de acuerdo a la carta nos dice que todas estas cosas, hermanos, provocan la ira de Dios. ¿Sí? Y no nos da temor, hermanos, entender y comprender estas cosas, porque Dios nos ama y porque Dios ama a la humanidad y porque Dios habla la verdad de tal manera que está enviando un mensaje de salvación. ¿Sí? También, hermanos, nosotros debemos considerar esta ciudad de Tiatira. Cada gremio, cada corporación tenían su ídolo, tenían su patrono, que tenían que ofrecer, que tenían que sacrificar. Hermanos, allá en Hidalgo, un lugar, hermanos, San Sebastián, ahí se dice, hermanos, que esa localidad son pasteleros, ¿sí? Son pasteleros. Y todos ellos cada año hacen una fiesta, ¿sí? Y hermanos, comida para todos, pero todo es ofrecido al ídolo. La fiesta para el ídolo. Y ven, hermanos, en la ciudad de Tiatira era una práctica, hermanos, la fornicación, ¿sí? Era una práctica de tal manera, hermanos, que el Señor estaba airado contra esa ciudad, contra la iglesia que permitía que estas cosas se llevaran a cabo. ¿Sí? Esta mujer, hermanos, enseñaba a los siervos a fornicar, a comer cosa ofrecida a los ídolos. Y la palabra de Dios nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y en eso sí tenemos que preocuparnos, hermanos, porque este mensaje no es para ese tiempo nada más, es para el tiempo que hoy vivimos. También el Señor, hermanos, le está diciendo en el versículo 21, Apocalipsis 2:21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. El Señor le está llamando a que se arrepienta. ¿Sí? Bien, hermanos, Dios es bueno. Siempre nos va a llamar a arrepentirnos, siempre, siempre. Aunque la persona se encuentre hundida en el pecado, en el vicio, Dios siempre lo va a hacer un llamado a arrepentirse. Pero el problema es que dice:
no quiere arrepentirse, ¿sí? No se ha arrepentido. ¿Y cuántos estarán en esa situación de Tiatira? ¿Sí? Se les habla, se les dice, pero no quieren arrepentirse. El Señor llama al arrepentimiento y dice también Apocalipsis 2, 22 y 23, he aquí yo la echo en cama y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Él está llamando al arrepentimiento. Dios va a hacer siempre un llamado: arrepentíos, arrepentíos. Ya que el hombre no quiere hacerlo, ya es un gran problema que él tiene. Pero aquí nos está diciendo: y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Si no se arrepienten, ahora, si no te arrepientes, ¿de qué tengo que arrepentirme? De muchas cosas. A veces el hombre tiene que arrepentirse de no ser fiel, de no obedecer, de darle lugar al pecado, de no querer obedecer y someterse a Dios. Vean, aquí nos está diciendo, hermanos, el juicio contra Jezabel ya estaba determinado, pero había posibilidad de arrepentimiento para los demás, para los creyentes, ¿sí? Había posibilidad de un arrepentimiento, de una oportunidad de volverse a Dios y de apartarse de esas prácticas. Está diciendo, hermanos, yo la echo en cama. Nos está hablando, hermanos, de enfermedad y dolor, ¿sí? Si antes en su fornicación disfrutaba, ahora, hermanos, estará en el lecho de la enfermedad y el dolor, ¿sí? La cama que había sido el lugar de su pecado, ahora lo sería de su castigo. Y dice aquí, hermanos, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación. ¿Sí? Y en esto debemos pensar. Hay cosas que tenemos que meditar, porque, hermanos, si se hace alusión que es la iglesia del papado, si es la iglesia que introdujo muchas herejías, fornicación, adulterio, y aquí nos está diciendo que la va a echar en muy grande tribulación. Y, hermanos, se dice que la iglesia de Tiatira, hermanos, tuvo su periodo del 500 al 1500 más o menos, pero nosotros en la actualidad estamos viendo que todavía se practican todas esas cosas. Todavía, hermanos, se están practicando todas esas herejías. Todavía, hermanos, se lleva a cabo, pero aquí nos está diciendo la palabra del Señor, ¿sí? En muy grande tribulación. Hay que tener cuidado, hermanos. En Apocalipsis dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus plagas. Quiere decir, hermanos, que Dios es paciente, que Dios da oportunidad para el arrepentimiento y que siempre llamará al hombre a que se arrepienta y se vuelva a Él con un corazón sincero, ¿sí? También, hermanos, nos habla de un castigo ejemplar. Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serán advertidas del mal de tolerar el pecado. Y dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Cuando Dios corrige, hermanos, cuando hay disciplina y juicio, cuando se aplica a la iglesia juicio, disciplina,
ésta se purifica, se fortalece y recibe la ayuda de Dios. ¿Sí? Gracias a Dios, porque lo que para el hombre parece, no, es que Dios es injusto, Dios castiga. No, es el amor de Dios, la misericordia de Dios para que la persona no se pierda, para que la persona se vuelva, para que tenga una oportunidad de vida. ¿Sí? Entonces vemos que ese castigo sería un castigo para que el hombre se volviera de su pecado. Y un castigo justo, yo os daré cada uno según sus obras. ¿Sí? Vemos, hermanos, que ese llamado al arrepentimiento, aquellos que están mal, aquellos que están practicando el pecado, Dios siempre va a hacer ese llamado. Pero también nos hace una exhortación. Apocalipsis 2, 24 y 25 dice: pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y ven, hermanos, tal parece que toda la iglesia estaba en una situación triste. No, aquí el Señor está diciendo: pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina, ¿sí? Que no tienen esta doctrina, o sea, que no se han dejado engañar, que no están practicando la fornicación, el adulterio, que no están haciendo lo que estaban haciendo en esa ciudad. ¿Sí? Había pueblo de Dios, había gente que se estaba guardando, que él era fiel. Y dice aquí que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. La exhortación, hermanos, es para el resto fiel, para aquellos que se mantenían firmes, fieles, que no se dejaban engañar. Vean qué importante, hermanos, es ser sinceros, amar a Dios, buscar siempre la verdad. ¿Sí? Aquellos que no se habían descarriado como consecuencia de la mala enseñanza, se mantenían fieles. Y el Señor les está diciendo: yo no enviaré sobre vosotros otra carga. ¿Sí? Dentro de la iglesia, hermanos, siempre habrá una mezcla. Siempre hay verdaderos creyentes y falsos creyentes, creyentes espirituales y creyentes carnales. Y sí, hermanos, la palabra de Dios nos enseña eso. El trigo y la cizaña estarán juntos hasta la siega. ¿Sí? Hasta ese momento, hermanos, en que el Señor venga. Lo que estaba enseñando esta mujer, hermanos, esa doctrina, esa enseñanza, es claro, hermanos, que no provenía de Dios, sino de Satanás. ¿Sí? Y como dice aquí, hermanos, que no han conocido las profundidades de Satanás. A veces pensamos, hermanos, que no, pues las profundidades, el practicar hechicería, brujería y cuántas cosas. Pero aquí, hermanos, nos está hablando que esa gente que estaba practicando la fornicación, que estaba dejando engañar, hermanos, habían conocido las profundidades de Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Y Dios nos va a exhortar, nos va a animar, nos va a alentar para que nosotros, como dice, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. ¿Sí? El Señor, hermanos, nos está diciendo, bueno, ya es un gran problema lo que están viviendo, pero soporten, luchen, porque en medio de esa situación, hermanos, mucha gente perdía el trabajo, porque pues, por no querer participar de esas cosas, perdía su trabajo, perdía, hermanos, su fuente de salario, tenían que quizá emigrar y tantas cosas que tenían que padecer. Pero el Señor les está animando, ustedes esfuércense,
sigan adelante, luchen. Una exhortación que les hacía el Señor para retener lo que ellos tenían, ¿sí? Les está diciendo, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. ¿Y qué era lo que ellos tenían? Pues eso, amor, servicio, tenían fe, paciencia. Es lo que tenían que todavía retener y mantenerse y no claudicar, no volver atrás, sino seguir firmes adelante, porque el Señor, hermanos, les estaba animando. Y cuando Dios habla, Él conforta, Él sustenta, Él da gracia, Él da poder, Él da virtud. Alabado sea Dios. Aquellos que verdaderamente son fieles, el Señor les estaba diciendo, ¿sí? Una exhortación a aquellos que permanecían fieles, aquellos que siguieran así, sigan sirviendo, sigan manifestando amor, sigan teniendo paciencia. Bendito sea Dios. Y dice también, hermanos, les da una promesa. El Apocalipsis 2, 26 al 29 dice: y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor, hermanos, en esta carta a la iglesia de Tiatira, al que hubiere vencido. Esto nos está hablando, hermanos, de que tenemos que luchar, tenemos que confrontar, tenemos que soportar, tenemos que siempre seguir adelante. Al que venciere, al que hubiere vencido, dice, y hubiere guardado mis obras hasta el fin. Porque la iglesia fiel, hermanos, estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo las obras de Dios, estaba agradando a Dios con una vida de caridad, con una vida de servicio, de paciencia, de obras, hermanos, obras hechas en Dios. El que venciere. ¿Y cuántos ya han claudicado? Ya se dejaron vencer, ya no quieren pelear, ya, como se dice, tiraron la toalla y ya no siguen adelante fieles al Señor, y han permitido que esas enseñanzas lo lleven al fracaso. No, hermanos, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Y a pesar de la situación que vivimos, de mucha adversidad, y que estas doctrinas, hermanos, esas enseñanzas en el mundo están proliferando, ¿sí? Muchos lugares, hermanos, la gente practica la idolatría, practica la fornicación, el adulterio espiritual. Le han dado la espalda a Dios y han amado el mundo, han amado el pecado. Pero el Señor le está diciendo: al que hubiere vencido y guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. ¿Sí? Tenemos la necesidad de oír la voz del Señor. Aquel que vence, nos está diciendo el Señor, aquel que va a vencer, aquel que persevera, yo le daré potestad sobre las gentes. Y en esto, hermanos, la iglesia debe saber que tiene potestad, tiene autoridad. ¿Sí? Tiene autoridad, hermanos, porque la gente va a querer impulsarnos, amedrentarnos, pero nosotros tenemos el poder de Cristo para permanecer firmes, fieles, para obedecer a Dios. ¿Sí? Tenemos autoridad para decirle no al pecado, no al mundo, no a la idolatría, no a las amenazas. Eso nos da valor, nos da firmeza. Y el Señor está diciendo: les daré potestad. Los vencedores serán aquellos creyentes a los que Dios exhorta: guarden las obras hasta el fin. ¿Sí? El verdadero creyente, hermanos, no es el que hace concesiones.
El mundo se adapta a él. ¿Sí? Hay gente, hermanos, que verdaderamente tiene un lugar en el mundo, que su corazón está en el mundo, que tiene sus pasatiempos, que tiene en el mundo su corazón, su vida. ¿Sí? Los vencedores, la promesa, hermanos, que ellos tienen, el de tener autoridad, ¿sí? Es algo que solamente Cristo nos puede dar, porque Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El cristiano, el Hijo de Dios, hermanos, porque hay la doctrina que dice: no, en el milenio allá vamos a gobernar. No, hoy ya estamos, porque la palabra de Dios nos dice que Cristo reina y que es menester que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el cristiano está reinando y gobernando con Cristo porque tiene potestad. Le dice no al pecado, echa fuera un demonio cuando ora en el nombre de Cristo, y el enemigo tiene que obedecer. Alabado sea Dios. Tiene autoridad, tiene potestad, porque tiene dominio propio, porque puede gobernar su vida. Y vean, hermanos, una persona sin Cristo es esclavo del pecado. Una persona sin Cristo va conforme al mundo y sigue la enseñanza de Jezabel, de esa doctrina que es a nivel mundial, hermanos, y que, como dice la palabra de Dios, que está sentada sobre muchas aguas, sobre todo el mundo. Pero gracias a Dios, hermanos, que aquel que vence, ¿sí? Aquel que se mantiene en triunfo, en victoria, y dice: yo obedezco a Dios. Yo solamente tengo la palabra de Dios, la doctrina celestial, la doctrina, la sana doctrina, lo que el Señor habla. Aquel, hermano, se mantiene en triunfo, en victoria. ¿Sí? Y debemos pensar en esto. Tenemos que pensar ser vencedores. La lucha a veces es grande, hermanos. La lucha es grande. Hay lugares, hermanos, en donde hay opresión, en donde se amenaza al cristiano. Si tú no rechazas a Cristo, si tú sigues en eso, te van a quitar el trabajo, te van a quitar privilegios, te van a quitar muchas cosas. ¿Sí? Pero vemos, hermanos, la promesa de Cristo. Y esto debemos tomarlo cada uno de nosotros, porque las cartas, hermanos, son para toda la iglesia, para toda la generación, no nada más para el tiempo del 500 al 1500, porque lo estamos viendo hoy, hermanos, cuántos se entregan a fornicar, cuántos cometen adulterio espiritual. El Señor nos llama a ser más que vencedores, y dice: las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. En cuanto a la vara de hierro, hermanos, con la que regirá las naciones, nos transmite la idea de firmeza frente al mal. ¿Sí? Vara de hierro nos habla de firmeza. ¿Sí? El cristiano, hermanos, no está claudicando en dos pensamientos. Él está firme y dice no al pecado. ¿Sí? Le dice no al pecado. Tenemos que estar firmes. Cada uno de nosotros, hermanos, sabemos en quién hemos creído. Sabemos que la paga del pecado es muerte, que no podemos ser consecuentes con el mundo. No podemos seguir lo que la gente sigue, hermanos. No podemos. El camino es angosto, es difícil. Pero Cristo dijo: yo estoy con vosotros, alabado sea Dios. Pero Él dijo que Él nunca nos desampararía y que siempre nos va a ayudar en toda circunstancia. De tal manera, hermanos,
que nosotros tenemos que mantenernos con esa firmeza. ¿Sí? También, hermanos, nos dice que regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. ¿Saben, hermanos? Cuando se quebranta una olla, un vaso de barro, ya no hay remedio. Ya no se puede reconstruir, hermanos. Y todas las gentes es lo que van a sufrir. No se quisieron arrepentir. No quisieron volverse a Dios. No quisieron. Y cuando Cristo venga, hermanos, ya nada más es para recompensar a la iglesia, para dar el galardón, pero también para dar el pago a los que no conocieron a Dios, para dar el pago a aquellos que amaron el pecado, que claudicaron en su fe, que fueron vencidos. ¿Sí? Y dice también, hermanos, esta carta a Tiatira: le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2:28 dice: y le daré la estrella de la mañana. ¿Sí? Esto se refiere, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Bendito sea Dios. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Quiere decir, hermanos, que tendremos la plenitud de vida, que tendremos la plenitud de Dios, que estaremos siempre con el Señor. Le daré la estrella de la mañana. Nuestras vidas, como dice en Daniel, hermanos, van a resplandecer a perpetua eternidad. Estaremos para siempre con Dios. Será la recompensa final para el cristiano, la plena comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Hoy tenemos la oportunidad de tener comunión, pero andamos por fe. Hoy tenemos la oportunidad de vivir para Él, pero tenemos que luchar, tenemos que batallar. Mas sin embargo, el Señor está diciendo: le daré la estrella de la mañana. Llegará el momento, hermanos, para cada una de las iglesias, la recompensa de estar para siempre con el Señor, disfrutar de su gloriosa presencia por la eternidad. Y así es, hermanos. Esta carta, alguno dirá, es para Tiatira nada más. No. Esta carta también es para todos nosotros, porque dentro de la iglesia puede haber una enseñanza que lleva a fornicar, a apartarse de Dios. Porque dentro de la iglesia puede haber personas como Jezabel que llevan a la muerte espiritual a otros. Tenemos que luchar, tenemos que pelear. Y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? El que tenga oído, oiga. ¿Cuántos sus oídos ya estarán cerrados? ¿Cuántos ya habrán perdido esa capacidad de oír la voz de Dios? Ya no les redarguye la conciencia, ya se les predica y se les habla y se les amonesta y ya no escuchan, porque ya no escuchan la voz de Dios, ya no oyen. ¿Sí? Y vean que cada una de las cartas, hermanos, nos está diciendo: el que tenga oído, oiga. Esta carta, hermanos, es una carta como todas las demás, para que la iglesia, para que el pueblo de Dios pueda alcanzar el triunfo, pueda alcanzar la meta de estar un día con Cristo el Señor. Pues gracias a Dios, hermanos, porque Dios siempre nos va a hablar y siempre nos va a decir: arrepiéntete. Siempre va a decir: esfuérzate, lucha. Siempre nos va a decir: yo estoy contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, todos tenemos
que atender a la voz de Dios. Porque esta carta también es para cada uno en lo personal. Esta carta, hermanos, es un mensaje de Dios para su iglesia, para su pueblo. Un mensaje de vida, el cual nosotros tenemos que atender. Y no digamos es para X, es para Z, es para mí. ¿Sí? Porque si decimos conforme, hermanos, a los estudios sistemáticos, a los teólogos, es decir, no, pues para la iglesia papal, para ellos. No, hermanos. Esta carta también es para nosotros y si tenemos oído, escuchemos la voz de Dios, escuchemos la voz del Espíritu Santo y seremos bienaventurados, alcanzaremos la meta, el propósito de Dios de estar para siempre con Él. Vamos a darle gracias a Dios y por todo lo que Él nos ha permitido y gracias al Señor porque hemos considerado el mensaje a la iglesia de Tiatira. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Cristo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que es gloriosa. Permite que la podamos considerar también para cada uno de nosotros. Tómanos en tus manos, Señor. Ayúdanos para poder atender a tu voz y que cada uno de nosotros pueda considerar en su vida si hay obediencia, si estamos en triunfo, en victoria, si necesitamos ser amonestados y exhortados. Señor, en tus manos dejamos y te damos las gracias por el nombre glorioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina para siempre. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde.